agradecer precisamente a Alicia Córdoba, que acaba de hablar, que podamos, la Cátedra Góngora, por primera vez utilizar este espacio, ¿no? Magnífico. Efectivamente, esta es una de las conferencias, la segunda, dentro del ciclo complementario de la exposición Príncipe de las Letras, el Inca Garcilaso y Góngora, o Inca Garcilaso y Góngora. Es una exposición organizada, como bien ha dicho Alicia, por el Instituto Nauta, por la Cátedra Góngora de la Universidad de Córdoba, a la que hay que añadir, bueno, como organizador, el Foro Ocio del Cabildo Catedral de Córdoba. Y luego la lista de, como podrán ver en el folleto que les he facilitado, la lista de colaboradores es bastante larga. En gran medida, la Cátedra Góngora, como bien se sabe, se nutre de aportaciones mediante subvención de la universidad, pero también, hay que citar, del Ayuntamiento y de la Diputación de Córdoba. Les animo a que vayan a las siguientes conferencias. Se trataba, cuando Luis Palacios, que está aquí presente, el comisario de la exposición, junto a quien les habla, me comentó que había que montar un complemento a la exposición, pues lo ideal era esto, ¿no? Que pusiéramos en relación autores de la época como Lope de Vega, Quevedo, que son las dos conferencias de junio, y, por supuesto, Cervantes, hoy, y la primera, que fue, como bien saben, hace 2 días que está en nuestro canal de YouTube. Es una novedad porque se ha descubierto la almoneda del Inca Garcilaso, y la teníamos muy cerca. Los archivos de Córdoba este y otros siguen dando sorpresas. La almoneda, un documento en el que aparecen los libros y otros objetos cotidianos del Inca Garcilaso, a quiénes fueron vendidos, por qué precio. Impresionante. Para aquellos que gustan de la droga dura de la investigación, este es un documento de primer orden. Y voy a presentar ya a José Manuel Rico. José Manuel Rico podía estar aquí hablando de Góngora, de Cervantes, como lo va a hacer, pero también de Lope de Vega o de Quevedo. O sea, de los 4 autores, no sé si del Inca, creo que vas a hacer alguna alusión al Inca, ¿no? Bueno, si queréis la hago. No desvelemos ninguna sorpresa. Digo esto porque es un importante investigador del Siglo de Oro. Él es profesor titular de Literatura Española en la Universidad de Huelva, pero se ha formado en la Universidad de Sevilla. Allí, bueno, en los años 80 comenzó a colaborar con un grupo importantísimo, que es el Grupo Paso, Poesía Andaluza del Siglo de Oro, que ha dedicado grandes esfuerzos al conocimiento de la tradición clásica española, de la poesía española del Siglo de Oro, con volúmenes sobre la oda, la silva y prácticamente todas las modalidades poéticas del siglo de Oro. Yo recuerdo a José Manuel Rico de nuestros primeros congresos, cuando ni siquiera había correo electrónico, ¿te acuerdas? Congresos bueno, pues en Toulouse, en Salamanca, en Alcalá, no sé si coincidimos en alguno más, y luego de vez en cuando nos hemos encontrado y además compartimos también intereses porque él es experto en la teoría literaria del Siglo de Oro. Está en el Grupo Paso, pero podríamos decir como especialista en esto, en la polémica gongorina, en la teoría del Siglo de Oro. Su edición del Antídoto contra la pestilente poesía de las soledades, debida a los sevillanos Juan de Jáuregui, es la edición de referencia de ese documento. Y luego también ha editado bueno, otras obras de grandes autores, por eso decía que puede hablar de cualquiera de ellos, por ejemplo el Buscón de Quevedo está editado por José Manuel, y también de Cervantes Laberinto de Amor, que además para la Real Academia Española. Luego ediciones también de cancioneros, porque suyos son 2 cancioneros suyos junto a Ralph Di Franco y José Labrador, 2 cancioneros que estaban manuscritos y han podido ser editados gracias a su labor investigadora. Uno estaba en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y el otro en la Hispanic Society of America. Esas son algunas de las aportaciones de José Manuel Rico. No quiero olvidarme de cosas esenciales, me parece que lo he dicho casi todo. Quizá voy a citar también por cercanía a uno de los más importantes comentaristas de Góngora, ¿no? Que es Salcedo Coronel, poeta, rimas, cristales de Licona, pero sobre todo conocido por sus ediciones comentadas de Góngora. Hay una muy temprana del 29, ¿no? La primera, pero luego las otras son de los años 30 y años 40 del siglo XVII. Creo que hoy pues, va a intentar poner en relación a 2 autores a partir de un hecho histórico de 1588, la llamada Armada Invencible, la derrotada Armada Invencible.
Y tienes la palabra, José Manuel, bienvenido a Córdoba, muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín. Muchas gracias, Joaquín, por tus palabras y por permitirme, ¿verdad?, pues estar en el foro más importante del gongorismo desde hace muchísimos años. Gracias fundamentalmente a tu labor desde la Cátedra Góngora, y para mí solo puedo decir que es un privilegio y solo puedo expresar gratitud. Gratitud a ti por tu trato y amabilidad exquisitos, a Alicia, a Esther, que las acabo de conocer, pero me han dado muestra efectivamente de su extraordinaria amabilidad. Y mi agradecimiento y gratitud por muchos de amigos cordobeses que están presentes aquí hoy, al final, al fondo de la sala y en estas primeras filas. Por tanto, me siento, pues, en fin, con el compromiso de no defraudarlos. Espero que no sea así. Y cuando Joaquín me llamó para poner en relación a Góngora y Cervantes, la verdad que de forma espontánea y súbita, pues pensé en las canciones que los dos le dedicaron a la Armada Invencible. Y especialmente la dedicada en 1588, la canción tercera de Góngora, y la primera de las dos que escribió Cervantes. Digo de las que escribió porque también el tema de la atribución de las canciones de Cervantes ha sido un tema muy polémico desde hace mucho tiempo, desde que prácticamente se editaron por primera vez en el siglo XIX. Para mí son indiscutiblemente de Cervantes y especialmente la más dudosa, la primera, que es de la que voy a hablar. No voy a entrar en esos entresijos, sino lo que voy a es intentar ver la actitud de estos dos poetas ante el acontecimiento, ante el suceso de la Armada Invencible, y voy a ver las fuentes, las estrategias discursivas, los elementos de la composición de la que se sirven ambos, porque vamos a ver muchas similitudes. Lo único verdaderamente distinto en ambas composiciones es, como he dicho, la actitud. Es cierto también, quería decir esto, ¿no? La derrota tiene pocos padres, pocos hijos, y no se escribieron muchos poemas en torno a la Armada Invencible. Hay un excelente poema del poeta antequerano Agustín de Tejada, que también se publicó como la canción de Góngora en las Flores de Poetas Ilustres. Propio López le tiene dedicado un soneto, y se pueden espigar no muchas composiciones más, sí romances noticieros, romances de relación que fueron editados por Fernández Duro hace muchísimos años, o por ejemplo por la monografía que dedicaron Gallagher y Grisham también a textos tanto ingleses como algunos españoles de estos romances. Pero no son demasiados, no son demasiados. Así pues, me propongo, a partir de este momento, examinar de una forma lo más escolar posible el sentido global de la canción compuesta por Góngora en 1588, la Armada Invencible, a la luz de las fuentes que inspiran, ¿verdad?, su invención, Petrarca y el Apocalipsis a través de Petrarca. Lugar indicado ya por Salcedo Coronel, de quien ha hablado Joaquín hace un instante, pero nunca suficientemente explicado por los comentaristas y editores del autor de las Soledades. Quiero además poner en relación la canción gongorina con la primera de las dos que compuso Cervantes, condicionada igualmente en su estructura discursiva y en su planteamiento intencional por el Apocalipsis. La guerra siempre tuvo implicaciones religiosas en la España imperial, y eso justifica el marco referencial de estas composiciones, además, claro está, de los precedentes impuestos, como es bien sabido, por el modelo herreriano de canción pindárica, pues para la expresión del ardor guerrero alentado por la divinidad, el género de la oda patriótica encontró su horma en la que escribió Herrera a Lepanto, que comenzaba con el Cantemos al Señor del Cántico de Moisés en el Éxodo 15:1-19 y continuaba con el apóstrofe Tu Dios de las batallas, tú eres diestra, salud y gloria nuestra. Intentar comprender por qué Góngora y Cervantes encontraron en el libro neotestamentario su entramado alegórico para solemnizar la Invencible conducirá, guiará también esta argumentación. Unos días antes de que la Invencible partiera de Lisboa al encuentro de la Armada inglesa en mayo de 1588, Francisco Pacheco, obispo de Córdoba,
solicitó del Cabildo la necesidad de hacer rogativas por el feliz suceso de la Armada, literalmente. El propio obispo Pacheco, contrariado por la relajación en las costumbres de los beneficiados cordobeses, tomó en julio la determinación de evaluar su conducta. Parece que Góngora no salió bien parado de aquel examen, pues las declaraciones de canónigos y racioneros de la catedral cordobesa dejaban a las claras que le interesaban más los toros y las coplillas de aire burlesco que las exigencias de su cargo de racionero. En opinión de Aubergin, Góngora compuso la canción con el deseo de complacer al obispo como penitencia con la que expiar sus distracciones. Escribe el gongorista francés: que esta canción sea obra de encargo, escrita sin convicción, el mismo estilo parece indicarlo tanto por su énfasis excesivo como por la mediocridad de conjunto. ¿Qué más indicado para don Luis, que tenía algunos pecadillos que hacerse perdonar, especialmente cierto número de letrillas muy poco devotas, que mostrar que también podía, aunque no tan bien, poner su lira al servicio de las grandes causas católicas y nacionales? Se pregunta Gorgian. La hipótesis de Jan es más que plausible, pero también es verosímil que Góngora compusiera esta canción sin necesidad de ningún imperativo externo, como escribió muchas otras piezas celebrativas y panegíricas, simplemente porque ello formaba parte del oficio de poeta en su tiempo. La ocasión por sí sola lo merecía y en ella pusieron su pluma no solo Cervantes, también Agustín de Tejada, Lope de Vega, en una composición que, como la de Góngora, también se incluyó en las flores de poetas ilustres de Espinosa, como les he dicho. En nuestra opinión, no está escrita sin convicción, como observó Jans. Esa impresión no casa muy bien con el sentido crítico de algunas apreciaciones sobre la realidad histórica de los acontecimientos que reflejan los versos. La canción del poeta cordobés, como las dos de Cervantes o la de Agustín de Tejada, es una exaltación de España, enunciatario del poema, contra los enemigos de la fe. En la de Góngora, sin embargo, el entusiasmo por la Armada Invencible, asunto del poema, y la victoria frente a Inglaterra están muy atenuados y acaban diluidos completamente tras la imprecación a la reina Isabel, como advirtió ya Micó. En el preciso... se podría pensar que don Luis compone estas estancias presumiendo el fatal desenlace y conociendo los avatares de los primeros compases de la pretendida invasión. Así se explicaría el epíteto inquietas del verso 20 de la canción, con que se personifica la flota en la segunda estrofa, designada mediante sinécdoque con el sustantivo selvas, aunque bien pudiera remitir por hipélaje a las aguas del Mar del Norte. Y así se explicaría también el verso 6 de la misma estancia: sin perdonar al tiempo has enviado. Y el sentido desiderativo del imperativo fía y de los futuros teñirá e ilustrará, como una forma de exorcizar los malos presagios, alimentados ya quizá por las noticias de que el duque de Medina Sidonia pudo perder la flota a causa de los temporales a la altura de La Coruña, donde se refugió y desde donde escribe una carta al rey suplicándole que desistiera de la empresa. Semejante premonición podía esconder el sintagma dudosa hazaña del verso 104 de la canción cervantina, que se hacía eco, como la de Góngora, del confuso rumor de nuevas malas, el verso 7 de la canción de Cervantes. Ambas canciones, pues, están escritas desde la incertidumbre sobre el resultado de la empresa. Lo que siguió es historia suficientemente conocida. Góngora parece hacerse eco con su falta de convicción, en palabras de Robert Jean, de los que pregonaban la inconveniencia de una invasión tan anunciada como su desastre, frente a la contumacia de Felipe II. Ese supuesto escepticismo sobre el éxito de la empresa naval que atribuyo a Góngora es lo que justificaría, a mi juicio, el cambio de orientación de la canción en su segunda parte. A partir de la cuarta estancia, el tema inglés desaparece y la canción deviene en una advertencia ante el peligro turco y una exhortación a proteger sus costas ante esta amenaza y a reanudar la cruzada contra los infieles rearmados después de Lepanto. Los imperativos del verso 77 dictan la advertencia categóricamente: arma tus hijos, vara tus galeras, esto es, amarra tus barcos en puerto y no dejes desguarnecidas tus costas. Por el contrario, Cervantes, de modo semejante a como lo hiciera en la epístola a Mateo Vázquez, a pesar de los malos presagios, describe la batalla naval con trazos inequívocos de verdad vivida. Un discurso legitimado por su experiencia,
Un discurso que trasluce el entusiasmo del etos militar, la celebración de la batalla como vivencia interior, actitud que no excluye la representación descarnada del combate por medio de la evidencia para crear una estampa patética de una plasticidad conmovedora en la cuarta estancia. No hay nada en esos versos de trillado y trivial culto bélico, algo que Cervantes supera mediante la cristalina expresión del caos de la lucha, de la violencia, de la captación del gesto del escorzo en el instante de la muerte. En la canción cervantina, las imágenes del terror apocalíptico se concretan en la vocación prospectiva, valga la paradoja, de la guerra. Estoy en el verso 53, dice: pinta rotas entenas, jarcias rotas, quillas sentidas, tablas desclavadas, y de impaciencia y de rigor armadas, las dos y no en valor iguales flotas. Exprime los gemidos excesivos de aquellos semivivos que ardiendo al agua fría se arrojaban y en la muerte del fuego muerte hallaban. En el carácter patético y en la expresión de los afectos vehementes, el poema enlaza con el modelo retórico de la arenga. El sujeto de la enunciación exhorta a la fama para que aliente las esperanzas en la victoria al duque de Medina Sidonia, Alejandro Farnesio, a quienes invoca apelando a los hechos heroicos de sus antepasados, así como a los soldados hijos de la madre España que llora cual viuda. Esa finalidad protréptica, esto es, animar a la lucha, que está presente de forma más atenuada en la canción de Góngora, adscribe las dos canciones al género deliberativo. No obstante, es inevitable la contaminación con lo epidíptico o demostrativo, puesto que en ellas es inevitable el elogio y el vituperio. No voy a entrar ahora en las consideraciones de la estructura de arenga, ¿verdad?, que tienen las dos canciones, especialmente la de Cervantes. Porque esto sí me parece interesante y lo dejaré para tratarlo en otro momento, ¿no? Porque el hecho de responder a ese modelo retórico de arenga asimila de forma indirecta pero consciente por parte de Cervantes su canción a lo historiográfico, es decir, a dotar, ¿verdad?, al poema de la consideración de historia verdadera, ¿no? Porque además ahí, desde esta perspectiva, trata un tema absolutamente querido para Cervantes, ¿no?, que son las relaciones entre poesía e historia, ¿no? Como acabo de ver al profesor Pedro Ruiz, que ha tratado eso magistralmente precisamente en la figura de Cervantes. La canción de Góngora, orientada en sus dos estancias finales a prevenir contra la amenaza otomana, deja de ser la celebración de la cuestionada invasión de Inglaterra para convertirse en una canción a España, como la llamó Angulo y Pulgar en sus epístolas satisfactorias, porque acaba subrayándose el sentido providencial de la lucha de la monarquía contra los enemigos de la fe, las fieras naciones, del verso 3, idea que al cabo resume el sentido global del texto de Góngora y del de Cervantes. Y en este sentido, la canción de Góngora, desde su mismo título, Canción a España, se inserta en la tradición retórica de la Laus Civitatis, que deviene en Laus Patria, construida sobre el modelo de la invectiva contra la ciudad, en este caso contra la nación inglesa, modalidad de discurso, como ha estudiado Franco Sweetner, que está presente en los sonetos y cartas de Petrarca que al cabo inspiraron la canción de Góngora. En efecto, el núcleo de la composición es la imprecación a Inglaterra, que se reduce a una sola estancia situada en el centro del poema, constituyendo así el eje temático sobre el que se configura la canción. Para tal imprecación se vale Góngora de la violenta invectiva de Petrarca contra la curia papal de Aviñón, formulada en los sonetos 136 y 138, que también les he transcrito del Canzoniere. Se sirve de estos sonetos sin escamotear su fuente, pues cierra la estancia con el verso original de Petrarca, Fiamma dal ciel su le tue tresce piova, que es un verso de esos sonetos. Ahí se acoge Góngora, ¿verdad?, un modelo que era el soneto 22 de Garcilaso, que terminaba también con la fuente explícita, ¿no? Góngora lleva hasta sus últimas consecuencias la alegoría contenida en los sonetos, alegoría que Petrarca había desarrollado y declarado abiertamente en las epístolas sine nomine, especialmente las remitidas a Francesco Nelli. En opinión de Ugo Dotti, estudioso y editor de esas cartas, todo apunta a que el conjunto fue escrito en varias fases durante un periodo que abarcaría entre los años 1342 y 1359. El invierno de 1351 que pasó Petrarca en la ciudad papal le produjo una honda decepción.
Su repugnancia hacia Aviñón y lo que ella representaba, la Babilonia, el Averno, el quinto laberinto, el Tártaro, se desata en la Sine Nomine y en los 3 sonetos anti-aviñoneses. En todas estas piezas, Petrarca aplica sobre Aviñón los pasajes del Apocalipsis 16-18, en que San Juan describe a la gran meretriz, Babilonia, símbolo de la perversión de la tierra. Así, Petrarca identifica la ciudad cismática con la Babilonia de Occidente, Occidentalis Babilonis, como dicen las familiares, en numerosos pasajes también de la Sine Nomine. No les cito por no cansarles. La alegoría petrarquista estaba hecha a la medida de la imprecación gongorina. La exaltación de la misión redentora de la corona española y el vituperio de la reina Isabel, descrita como la gran prostituta, de manera que por contigüidad elevaba su invectiva a Inglaterra. Las correspondencias analógicas cuadran cartesianamente y Góngora las conjuga a la perfección. España, cuyo portaestandarte es Felipe II, representa el catolicismo, el agente de la providencia de Dios, en correlación con la Roma de Petrarca y la Nueva Jerusalén del Apocalipsis. Inglaterra se corresponde en la canción con el Aviñón herético, la Civitas Diaboli, la Babilonia de la alegoría petrarquista, la gran meretriz personificada en la reina Isabel, la papisa de la Reforma. Un juego, en fin, de equivalencias que sagazmente va introduciendo en la estancia hasta tejer una alegoría que se adapta con pertinencia a la intención y al tono proféticos de la canción. Góngora adopta la misma tesitura que caracteriza a la Sine Nomine, donde la exaltación de Italia frente a Francia enmarca e inspira el conjunto. Como en el Apocalipsis, en las canciones de Góngora y de Cervantes, el planteamiento argumental se esquematiza en la pugna entre 2 fuerzas antagónicas, expresiones del bien y del mal, la verdadera fe representada por la monarquía española y los enemigos de la fe. Y como en el Apocalipsis, la canción se concibe como una profecía, modelo que queda de manifiesto de forma inequívoca en el envío de la de Góngora. Canción, pues que ya aspira a trompa militar mitoscalira, después me oirán, si Febo no me engaña, el carro helado y la abrasada zona, cantar de nuestra España, las armas, los triunfos, la corona. En el envío declara Cervantes explícitamente el sentido profético de su canción. Canción, si vas despacio do te envío, en todo el cielo fío, que has de cambiar por nuevas de alegría el nombre de canción y profecía. Como en el Apocalipsis, Cervantes finge recibir el relato de la batalla a través de un mediador, la fama, que será quien pregone lo que ha de suceder. Invita a la fama como instrumento enunciativo a representar verbalmente el porvenir. Decir, pintar, formar, mostrar son los verbos que tematizan las estancias. Virgilio había situado la fama en el centro del orbe, habitando un palacio sonoro y permeable a los murmullos del mundo, de tal manera que aparece cercada por el error, la alegría impostada, la sublevación y los falsos rumores. Por ello, en la primera de las canciones, el sujeto de la Anunciación insta, como digo, a la fama, en su condición de mensajera excepcional, de pregonera, a destruir, como se ha dicho, el confuso rumor de nuevas malas. Cervantes representa con los atributos con que la dotó Virgilio en el libro 4 de la Eneida, esto es, con alas que le permiten desplazarse con una gran presteza. Bate, fama veloz, tus prestas alas, así comienza. Se nos muestra del mismo modo que en su teatro como figura moral, oráculo del porvenir y de las batallas, como también había sido pintada por Virgilio. En la Numancia, obra imbuida del mismo extremado nacionalismo que las canciones a la Armada, la fama aparece como una alegoría profética que pronostica el futuro imperial de la monarquía hispánica, a pesar de la destrucción presente de la ciudad de Numancia. En la tragedia cervantina, el Parlamento de España, figura introducida al final de la primera jornada, responde al río Duero, en los versos 433-457, con una profecía que describe visionariamente el triunfo de la monarquía católica en la persona de Felipe II cuando defienda la causa de Dios. Igualmente, en la jornada cuarta, otra figura moral, la guerra, vaticina los tiempos en que España vencerá, porque para ella está marcado el designio mesiánico de la defensa de la fe. La imaginería de las canciones de Góngora y Cervantes encontró correspondencia simbólica del papel redentor de la corona española en el cumplimiento mesiánico escatológico del Apocalipsis. El autor del Apocalipsis se sirvió de los principales textos mesiánicos también del Antiguo Testamento para presentarlos cumplidos en Cristo.
Góngora y Cervantes, de forma análoga, se sirvieron del Apocalipsis para ver cumplidas las promesas divinas a través de la función redentora de la corona española. La monarquía hispánica, la figura de su rey, devienen así en el instrumento del designio divino. De ahí su identificación con símbolos del libro neotestamentario: el león de Judá, la de Góngora, retoño de David, el príncipe de los reyes de la tierra, el cordero a quien se entrega los destinos de la historia, en la de Cervantes. El Apocalipsis había impregnado la fantasía y la sensibilidad del cristianismo y había sido leído secular e invariablemente como profecía milenarista que anunciaba el final de los tiempos y la llegada del reino de Dios en la tierra, el anuncio de una nueva edad. El tono de ambas canciones pone el acento en el sentido fundacional del suceso que celebran: el advenimiento de un mundo liberado de la herejía, mesianismo apocalíptico encarnado en Felipe II. En ambas composiciones se presiente que en el devenir lineal del tiempo cada apocalipsis privilegia el instante crucial de la crisis en que tiene lugar la decisión o el acontecimiento que modifica radicalmente la historia. Así lo expresan los versos 7 y 9 de Cervantes. Esta preñez concluye en un parto dichoso que nos muestre un fin alegre de la ilustre empresa. Se trata de un instante pleno de significado que trasciende el tiempo. La proclamación de una hora absoluto que disipa las incertidumbres entre el mal del pasado y la redención del futuro. La imprecación a Inglaterra comienza en la de Góngora con el apóstrofe que sirve de anclaje de punto de partida. Oh ya isla católica y potente, templo de fe, ya templo de herejía, campo de Marte, escuela de Minerva. La perífrasis isla católica y potente para designar a Inglaterra evoca mejor la imagen del evangelista cuando describe Babilonia, la que se asienta sobre muchas aguas. Ya había tenido en cuenta Petrarca esta correspondencia cuando en la carta 18, para referirse a Aviñón, apostrofa: oh ciudad perversa colocada en las salvajes riberas del Ródano, enemiga de los buenos, cobijo y asilo para los malos y meretriz, no sé si decir famosa o infame, que se ha prostituido a los reyes de este mundo, porque sin duda eres aquella urbe que el evangelista pudo ver en su alma. Eres tú, sí, y no otra esa que se asienta sobre muchas aguas. Si se toma literalmente la expresión, porque te rodean 3 ríos, dice el texto de Petrarca, ¿verdad?, en la traducción de José María Tatjer. Sin solución de continuidad, mediante la aposición, procedimiento sintáctico sobre el que se construye toda la estancia, como en el modelo, en el soneto 138 del Cancionero, Góngora imita el verso de Petrarca, Scola di errori e templo de heresía, adaptando la estructura bimembre de los 2 sintagmas nominales en aposición con idéntica intención y forma, núcleo sin determinar, templo, más complemento preposicional. Pero acomoda el modelo con gran eficacia para su propósito, con la repetición del mismo núcleo nominal, templo, y estableciendo la oposición semántica de los sustantivos que complementan el núcleo fe, herejía, antítesis encarecida por la paradoja templo de herejía del modelo. Esta formulación permite a Góngora desarrollar la línea argumental de la estancia, la oposición pasado-presente, expresada mediante los deípticos ya, que aunque poseen valor distributivo, lamento explicar esto así, pero como tienen el texto delante, ¿no?, ya digo, de un modo un poco escolar, pero digo que ese ya, que aunque tienen valor distributivo, conservan intacto su sentido temporal frente a la hora, ¿no?, del verso 44. Esa oposición temporal está simplemente esbozada en el mismo soneto de Petrarca con los mismos medios, la disyuntiva distributiva, ya Roma, or Babilonia, falsa ría, ¿no? Así pues, lo que en Petrarca era mera amplificación mediante sinónimos, escuela de error y templo de herejía, en Góngora los términos de la posición se transforman en una antítesis que se extiende al siguiente verso, en el que la amplificación se ve favorecida por el paralelismo sintáctico con el verso anterior, campo de Marte, escuela de Minerva, y con la reminiscencia del verso de Petrarca, escuela de errores. E igualmente la oposición Marte-Minerva parece también suscitada por el verso 4 del segundo de los sonetos, non Giove, palla, ma Venere e Bacco. La oposición pasado-presente, expresada hasta ese punto de forma nominal por los términos antitéticos de esas estructuras bimembres, se expresa a partir del verso 4 de la estancia
mediante la oposición del morfema de tiempo de los verbos ornó, complementado por el sintagma algún día, frente a ciña, pasado pues frente a un presente que en su modo subjuntivo adquiere el valor desiderativo con que profiere la maldición que da sentido a toda la estancia. La oposición temporal queda subrayada por la antonimia contextual de los términos que conforman sus correspondientes complementos, reforzada por ese paralelismo sintáctico mínimamente alterado por la posición quiasmática del sustantivo y del adjetivo en el complemento preposicional. Ornó corona real de oro luciente, ciña guirnalda vil de estéril hierba. El pasado católico y luminoso es vindicado de nuevo en los siguientes versos mediante los epítetos dichosa y obediente del verso chiave, como un eco simétricamente dispuesto de los adjetivos católica y potente del primer verso y la invocación de las dinastías católicas anteriores al advenimiento de la Iglesia anglicana y el repudio de la autoridad papal con Enrique VIII. Madre dichosa y obediente sierva de Arturos, de Eduardos y de Enricos, ricos de fortaleza y de fe ricos. Las cualidades que debe conjugar un monarca, fortaleza y fe, quedan enfatizadas por esa epanadiplosis del citado verso, ricos de fortaleza y de fe ricos. Mediante la repetición léxica por revisión de ese adjetivo ricos, construye un concepto por inversión en el diálogo con sus fuentes, pues Aviñón es tildada de avara por Petrarca en el soneto y es denigrada en las cartas como reino de codicia. La construcción sierva de Arturos, de Eduardos y de Enricos parece sugerida también como si de un juego conceptual de contrarios se tratara, por el modelo sierva de vinos, lechos y manjares del verso 7 del soneto 136. El deíctico temporal, ahora en la canción de Góngora, señala el punto de inflexión de la estancia, que se orienta a la invectiva personal contra la reina Isabel, designada mediante perífrasis, la que te gobierna, y pintada por sus hechos como la gran prostituta del Apocalipsis, término omitido por Góngora, a pesar de que aparece explícitamente en uno de los sonetos de Petrarca, puta sfasciata, puta desvergonzada. Don Luis opta por formas eufemísticas como la perífrasis mujer de muchos y de muchos nuera, el epíteto libidinosa y el sustantivo loba, empleado como ocultismo semántico, lupa, ramera, en latín, esto ya lo observó Robert Jean. Los términos empleados por Góngora son semejantes a los usados por Petrarca en la citada carta en su imprecación a Aviñón, siguiendo al pie de la letra el texto de Evangelista. El adjetivo fiera remite inequívocamente al Apocalipsis, a las dos fieras de la visión del Evangelista. Góngora lo tuvo fácil. Explotaba en esos versos la imagen que la propaganda política imperial y la sátira literaria habían proyectado de la reina como mujer lujuriosa. La abominación de la reina se mantuvo en la conciencia colectiva de los españoles incluso después de su muerte en 1603. Testimonios de ello ofrecieron Lope, Tirso y otros autores reunidos por Herrero García. El propio Góngora nos dejó como muestra este botón en su célebre romancillo Hanme dicho hermana, escrito en 1587, poco después, ¿verdad?, del saqueo de Cádiz por el pirata Drake, a quien Góngora hace encima de la reina. Versos que en clave burlesca parecen anunciar la línea argumental de la canción a la Armada. No le quita el sueño que de la Turquía 1000 leños esconda el mar de Sicilia, ni que el inglés baje hacia nuestras islas después que ha subido en la que lo envía. La estancia se cierra con el colofón del verso de Petrarca, Fiamma d'Alger, etc., que remite directamente a la maldición que profiere la gran ramera del Apocalipsis. La cita se ofrece como una cata en el muro de su reescritura y sirve para mostrar diáfanamente la fuente de su imitación. El recurso elegido por Góngora pone en evidencia algo reconocido. El concepto y la agudeza son los generadores de su creación en todas las etapas de su producción poética. La fórmula no era nueva, pero es la extrema, tejiendo una red de correspondencias y relaciones conceptuales que no tenía precedentes en la poesía española. El procedimiento lo describió por menudo Gracián 60 años después en su agudeza y arte de ingenio. Los discursos 34 y 59 de los conceptos por acomodación de un verso antiguo, de algún texto o autoridad y de la ingeniosa aplicación y uso de la erudición noticiosa, respectivamente. Acerca de los primeros escribe Gracián:
Consiste su artificio en la prontitud de hallar la conveniencia de la autoridad con la materia presente y saberla aplicar. Cuantas más son las correlaciones del texto acomodado con las circunstancias del sujeto, es mayor el concepto y más fundamental. Ajustar todas las partes de la autoridad a las circunstancias del caso hace el concepto lleno, dice Gracián. Gracián inscribió estos conceptos entre las formas más complejas de agudeza. En el discurso 34, Gracián trata de una variante de este género de agudeza en los siguientes términos: las autoridades que se acomodan a sujeto contrario o muy diferente del de la autoridad tienen mucha viveza porque añaden la oposición y aún la vencen. Góngora nos ofrece en esa canción un ejemplo proverbial para ilustrar esta clase de concepto en el verso 3. Y al ronco son de trompas belicosas. El sintagma ronco son, acuñado por Virgilio en Geórgicas, Eneida, en varios lugares, devino en un fértil tópico, como subrayó Joaquín Arce, a partir de Torcuato Tasso, que lo introdujo en el comienzo del canto cuarto de la Jerusalemme, il rauco son de la Tartaria tromba. El verso se halla en el pasaje en que Satanás, el gran nemico, reúne en parlamento a los espíritus infernales para impedir que los cristianos entren en la ciudad santa, después de que Godofredo haya convocado a sus capitanes para dictarles la voluntad del Señor. Góngora se sirve con maestría del recurso para acomodarlo a sujeto contrario. El ronco son de las huestes infernales es en la estancia gongorina el de las trompas del ejército de la Nueva Jerusalén que enarbolan el estandarte de Cristo contra la infernal Babilonia reencarnada en Inglaterra. El asunto de Inglaterra queda atrás después de los dicterios contra su reina. Las dos estancias que restan se articulan temáticamente sobre la prevención del peligro turco y moro, la secular amenaza de la columna de la fe, como dice Cervantes en un verso de su canción. Esa columna de la fe encarnada en España, enunciatario del poema. Con todo, el diálogo intertextual con el Apocalipsis dictado por Petrarca no se interrumpe. Frente al soberbio estandarte o las blancas lunas, símbolos del poder otomano, Góngora opone en su exhortación la imagen de Cristo crucificado a través de Sinétoque. Levanta aquel león fiero del tribu de Judá que honró el madero. El propio Petrarca, en la carta 12 de la Sine Nomine, emplea la misma invocación, porque tú eres el león victorioso de la tribu de Judá, que también había empleado en una alusión en las familiares y en la invectiva contra Medicum. La exhortación que cierra la estancia se ofrece como una suerte de apoteosis del poema. La cita, tomada de la parte introductoria del Apocalipsis 5.5, como indicó Salcedo Coronel, es dispuesta hábilmente por Góngora en el final de la canción, evocando de este modo la venida de Cristo con la que termina el libro neotestamentario. Así pues, Góngora, como el autor de la profecía apocalíptica, sitúa la imagen de Cristo coronando el poema, de tal manera que la estructura argumentativa de la canción queda eficazmente encuadrada mediante el paralelismo del primer verso, levanta España la famosa diestra, y el de la apoteosis final, levanta aquel león fiero. En suma, como en el Apocalipsis, el desenlace adquiere rango trascendente, porque corresponde y lo realiza Dios. El imperativo levanta arengaba a la guerra santa, contrapunto del yihad simbolizado por las blancas lunas. La ecuación famosa diestra aquel león fiero del tribu de Judá era la quinta esencia de la monarquía hispánica. El estandarte con la imagen de Cristo, la advocación militar de la violencia religiosa abonada por el Apocalipsis. Cervantes opera igual en el diseño de su canción. El Apocalipsis conforma la imaginería simbólica de la última estancia, la más críptica del poema, que sirve igualmente de apoteosis al establecer la ecuación que identifica al monarca Felipe II con David y el Cordero del Apocalipsis, la venida de Cristo y de la Nueva Jerusalén. Muéstrale, si es posible, un verdadero retrato del católico monarca, y verán de David la voz y el pecho, las rodillas por el suelo y un cordero mirando a quien encierra y guarda un arca mejor que aquella que Israel ha hecho. Esas comas, del verso 125, creo, porque si no, se entiende con mucha dificultad, pero con esas comas se entiende mucho menos.
La estancia, en especial estos versos, plantean numerosas incógnitas, en parte debidas a la deficiente transmisión. Todo apunta a que la lectura del verso 126 que ofrece el manuscrito de la Colombina, les explico muy brevemente. Estas dos canciones de Cervantes fueron transmitidas por dos manuscritos, o han sido transmitidas por dos manuscritos, el 2858 de la Biblioteca Nacional y el 56435 de la Biblioteca Capitular y Colombina. El testimonio de la Biblioteca Capitular y Colombina nunca se había utilizado para editar el texto, y precisamente esta estancia es mejorada gracias a ese manuscrito. Es cierto que lo ha editado Pepe Montero en la edición de la RAE, teniendo en cuenta esa versión, del manuscrito de la Colombina. Y es cierto que se había editado en 1857, pero atribuyéndolo a Argensola, porque ese manuscrito es principalmente de textos de los Argensola, en la Revista de Ciencia, Literatura y Arte, en el número 4 de 1857. Con todo, las dos canciones tienen muchas dificultades textuales, y especialmente esta estancia, que, como se ha editado normalmente hasta esta edición, cuando se lo advertimos a Pepe Montero, pues era inextricable, absolutamente inextricable. El verso, después lo veremos, hay un verso que antes no se entendía, simplemente no se entendía nada. Ahora tampoco, pero antes era imposible, porque sustituía Israel por quien quiera que, o sea, aquello no tenía el más mínimo sentido. Con todo, el sentido de los versos no es suficientemente claro, como digo. En efecto, la monarquía de Dios asocia en la Biblia a la casa de David. En consecuencia, esta se vincula también al rey español a través de la ecuación que se establece en los versos entre Felipe II y David, el elegido de Dios. El poeta exhorta a la fama a que muestre el retrato del rey para arengar a la escuadra antes del combate, porque como si se tratara de una sinestesia, en él contemplarán la voz y el pecho, en ese retrato, que cabría interpretar como que la imagen del rey evocaría en la conciencia de los soldados los salmos mesiánicos y los cánticos de Sión atribuidos al rey David. Sin embargo, para fundar la imagen alegórica de Felipe II, se comparó su retrato con el de Salomón, el hijo de David. Así lo hizo, por ejemplo, Fray Alonso de Cabrera en el sermón pronunciado en las exequias del rey. Esta identificación se vio favorecida por la imagen del rey sabio, virtud atribuida a Salomón, el sabio por antonomasia. Tal comparación encontró su mejor expresión artística en el monasterio del Escorial. Desde finales del siglo XVI fue concebido como el nuevo templo de Jerusalén y Felipe II el nuevo rey de Judá. Es bien conocido por los grabados conservados que Felipe II puso un gran empeño en sacar adelante la impresión de una obra que pretendía reconstruir la fisonomía verdadera del templo hierosimilitano, tomando como referencia los planos de la mole jerónima. Fray José de Sigüenza estableció de modo diáfano las concomitancias de los dos templos en su descripción de la construcción del monasterio del Escorial. Tal contexto fue campo abonado para explotar las analogías entre Salomón y Felipe II, hasta el punto de que en el sermón referido que predicó Fray Alonso de Cabrera en la iglesia de Santo Domingo de Madrid, en octubre de 1598, comparó a David con Carlos V y al hijo de este con Salomón. Los versos, con otra puntuación, entiendo, 125, mirando a quien encierra y guarda un arca mejor que aquella que Israel ha hecho, son, lo he dicho antes, inextricables para mi capacidad interpretativa. Pero es probable que en efecto aludan al templo de Jerusalén que custodiaba el arca en términos de comparación con el monasterio del Escorial. Anotando estos versos, Cheville y Bonilla recordaban que según el padre Sigüenza, en uno de los lados de la custodia de la capilla mayor del Escorial estaba representado el Cordero Pascual. Los mismos editores de Cervantes se preguntaban si estos versos no aludirán a algún cuadro conocido entonces. Es cierto que tenemos ahí un cuadro del Greco en que está Felipe II como orante y está el gran cenotafio, ¿no?, maravilloso del Escorial. Lo que sucede es que fue esculpido ese cenotafio después de 1588. Es imposible que haga referencia, por tanto, en esos versos a esa imagen.
Desde luego, de lo que no cabe duda es de que la epifanía de la beatitud del Rey en actitud orante en la última estancia reproduce la epifanía de luz y bienaventuranza eterna con que culmina el Apocalipsis. A esos versos se une la imagen de los 12 ángeles descalzos, recuerdo inequívoco de la Jerusalén mesiánica tal y como es descrita en el capítulo 21 del Apocalipsis. Entonces, leo literalmente, entonces vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 últimas plagas y me habló diciendo, ven que te voy a enseñar a la novia, a la esposa del Cordero. Me trasladó en espíritu a un monte grande y alto y me mostró la ciudad santa de Jerusalén que bajaba del cielo de junto a Dios y tenía la gloria de Dios. Su resplandor era como el de una piedra muy preciosa, como de jaspe cristalino. Tenía una muralla grande y alta con 12 puertas, y sobre las puertas 12 ángeles y nombres grabados, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Aquí cabría decir palabra de Dios, porque, en fin, pero... Pues dice la estancia, las 12 tribus de los hijos de Israel, puestos de trecho en trecho, 12 descalzos ángeles mortales, en quien tanta virtud el cielo encierra, que con humilde voz desde la tierra pasan del mismo cielo los umbrales. Con tal Cordero, tal monarca, y luego con tales voces el ruego, diles que está seguro el triunfo y gloria, y que ya España canta la victoria. Cervantes tiene la voluntad de transferir la visionaria grandeza poética del Apocalipsis a través de la estructura profética de la canción y mediante la apropiación de los símbolos apocalípticos que adapta a la realidad presente, pero sobre todo en la representación de la potencia del mal y las consecuencias de la guerra. Góngora, en cambio, se ciñe a concretar el mal en la figura cuya imprecación es el eje de la canción y en la apoteosis final. Cervantes y Góngora, en fin, pusieron su pluma y su talento a la mayor gloria de la monarquía católica y a su designio mesiánico. Esta era la intención que resumía el sentido global de sus composiciones. Por ello, y a pesar del estrepitoso fracaso de la Armada, la canción de Góngora pudo leerse descircunstanciada del acontecimiento histórico que la inspiró, como ha examinado con sutiles razones José Lara Garrido. Así pudo ser incluida pasados 15 años en la mejor antología de su tiempo, Las Flores de Espinosa, junto a la de Agustín de Tejada. Durante mucho tiempo pudo ser leída como una exaltación redentorista de la nación, por lo que un fino gongorista, ya lo he dicho, Martín Angulo y Pulgar, como advirtió Micó, se refería a ella en 1635 llamándola Canción a España. En su vasta trayectoria poética, Góngora tocó la materia bélica en una veintena de composiciones, pero como advirtió Antonio Carreira, casi nunca en serio. En general, esos pasajes tienen un sesgo desmitificador y antiheroico. Piénsese en los sonetos dedicados a la Mamora o en las 11ª de los sonetos centrados en la toma del Larache. Que revelan, desde luego, escepticismo y conciencia de crisis. La canción de Góngora no es, como se ha juzgado en ocasiones, una pieza mediocre. Esta objeción, esto es un juicio de valor, claro, esta objeción se puede refutar apelando al certero análisis de la realidad histórica de su argumentación, al sutil proceso de reescritura de sus fuentes, mediante un primoroso ejercicio de la imitatio, y al desarrollo de procedimientos muy complejos de la agudeza, cuando el conceptismo aún era un escaparate de destrezas verbales para la poesía devocional. El conceptismo sacro, Nacho. Góngora, en fin, demostró con ella un profundo sentido crítico sobre la realidad de los acontecimientos históricos, igual que años después haría en la Oda a la toma del Larache, como puso de manifiesto lúcidamente Juan Ferraté. En fechas más recientes, Mercedes Blanco ha demostrado, con audaces razones, que Góngora se propuso, a través del impulso heroico de la canción dedicada a la toma de la ciudad fortaleza marroquí, glorificar la prudencia y no la violencia a partir del conocimiento cabal y del juicio discreto de los hechos. Bien podríamos convenir en que la canción dedicada a la Armada fue el primer testimonio de su vocación por enaltecer con acordes heroicos el arte de la prudencia política. La de Cervantes supone tal vez una de sus últimas expresiones de entusiasmo nacionalista, de su etos heroico-militar, que había explotado con acierto y convicción poética en la Numancia o en la epístola a Mateo Vázquez. Pasados 8 años, esa visión idealista se disolverá para transformarse en la mirada escéptica, irónica y desengañada que ya no le abandonará. Dejará de celebrar con júbilo de arenga la gloriosa estirpe del hijo de Abraham,
El honor y la nobleza de Alonso Pérez de Guzmán el Bueno simplemente se burlará con sarcasmo e irónica decepción de la entrada triunfal en Cádiz del mismo personaje, el duque de Medina Sidonia, después de su bochornosa actuación en el saqueo de Cádiz por los ingleses en 1596. Y con esto he terminado. Muchas gracias. Bueno, gracias por esta conferencia, José Manuel, tu erudición profunda, ¿no?, tan conocida, ¿no?, desde que éramos jóvenes, ¿no? Años 80 o así. Y tu rigor interpretativo, ¿no?, y el entusiasmo que además demuestra trabajando con los textos, que eso nunca hay que perderlo, nunca. Es el momento de que el público, si quiere, además estoy satisfecho, ¿no?, de ver aquí jóvenes estudiantes, profesores universitarios, interesados en general en la obra de Góngora, en Cervantes, en el Siglo de Oro, y creo que es el momento de que formule, si alguien quiere, alguna pregunta. Que nos has dejado apabullados, ¿no? Lo pregunto yo. Antes cuando me decía lo del Inca, quizá hubiera estado bien, aunque el foro es naturalmente de gente que saben más. Sí, porque cuando lo tratamos, claro, Cervantes, su vinculación existencial, por decirlo así, con la Armada la conocemos todos, ¿no?, puesto que estuvo comisionado para recaudar fondos para precisamente preparar la Armada Invencible, ¿no? Y es cierto que está en Montilla. Y en Montilla hubo mucha resistencia a entregar, ¿verdad?, a la corona, pues trigo, aceite o dineros para esa armada. Y quien era el responsable de enfrentarse al Estado en ese momento parece, por la documentación, que fue el propio Inca Garcilaso. Y en 1591 parece que documentalmente, bueno, parece no, es seguro, está en Montilla Cervantes. Fue el último año que estuvo el Inca. Efectivamente. Bueno, residiendo en Montilla. Efectivamente. Y parece que el Inca ese día no estaba allí, por los documentos que se publicaron sobre él, ¿no? Parece que vino a Córdoba, desapareció, no sabemos exactamente. Que se trataron, esto yo creo que es indiscutible, ¿no?, hasta el punto, y tú lo sabes mucho mejor que yo, ¿no?, que en gran medida se dice que la estructura del Persiles, o Nacho, que también tiene el Persiles muy reciente, ¿no?, que, bueno, pues que el Inca había imitado, ¿no?, o sea, Cervantes había imitado en algunos aspectos de los comentarios reales, ¿no? Y parece que le tenía cierta devoción a esa obra, ¿no? Pero bueno, ¿cómo no? Ya que no hay preguntas, yo me hago la pregunta y yo respondo, o sea que no. Muy bien. A ver, ¿alguien se anima a preguntar algo? Bueno, pues si no hay más preguntas, yo quiero reiterar mi agradecimiento a Alicia Córdoba por haber permitido que esta conferencia se celebrara en este sitio, ¿no?, tan hermoso. Muchas gracias. Y gracias al público por su asistencia. Muchas gracias.